Es un placer, pues en este 50 aniversario de la muerte del dictador, estar aquí para hablar de memoria y de hegemonía y de contrahegemonía, ¿no? Voy a intentar, pues brevemente, explicar un poco todo el recorrido que se ha venido haciendo desde el 3 de marzo y desde la asociación del 3 de marzo, y ponerlo un poco frente a un espejo de, como bien han mencionado, pues la política de olvido institucional, ¿no?, que se ha dado en los últimos 50 años, pues hasta hace unos poquitos años. Es así pues que tenemos que hablar de hegemonía, ¿no? Y teníamos que traer a Gramsci, pues para un poco hablar de que en Vitoria de alguna manera pues ha sido el poder cultural, ¿no?, y el poder social el que de alguna manera ha hecho inclinarse al poder político, como veremos. Por explicar brevemente, bueno, pues lo que sucedió aquel 3 de marzo de 1976, 100 días después de muerto Franco en la cama. Ya desde el 9 de enero se venían desarrollando unas huelgas indefinidas en Vitoria, una ciudad muy industrial en aquella época, en la que pues más de 10 empresas a partir de aquel 9 de enero habían desarrollado una huelga indefinida, ¿no?, pidiendo, entre otras cosas, una subida del sueldo lineal, pues un recorte de la jornada laboral a 40 o 42 horas, una jubilación a los 60 años y el pago del 100% en caso de enfermedad, ¿no?, del jornal, entre otras cosas. Fueron unas luchas muy vanguardistas, ya que se rompieron con el sindicato vertical, ¿no?, el único sindicato legal a lo largo del franquismo, y se impulsaron las asambleas, ¿no?, que se venían desarrollando en las iglesias de los barrios de Vitoria. Se llamaron 3 huelgas indefinidas, y aquella del 3 de marzo fue la tercera, ¿no?, con un éxito total. Vitoria estuvo totalmente paralizada aquel día. Y pues bueno, ya desde primera hora de la mañana pues hubo cargas de la Policía Armada de los Grises, que de hecho tuvieron que venir, aparte de la compañía de Vitoria, otras compañías especiales de reserva, ¿no?, de Miranda, de Valladolid, de otros lugares del estado, para reprimir. Y ya desde primera hora de la mañana pues hubo los primeros heridos y heridos de bala, ¿no?, ya desde primera hora de la mañana. Y a la tarde, a las 5 de la tarde, estaba llamada una asamblea en la iglesia de San Francisco en el barrio de Zaramaga, a la que la gente acudió con total normalidad, ¿no?, como solía acudir a cualquier asamblea, pues para hablar de los problemas para hablar del éxito del día de huelga general, y para hablar de qué hacer de allí en adelante, ¿no?, y cómo avanzar y negociar. Fue ahí cuando la policía empezó a tirar botes de humo dentro de la iglesia. La gente que se ahogaba dentro porque estaba totalmente abarrotada, se calcula que había unas 5.000 personas dentro, empezó a salir por donde pudo, romper cristales y demás, y a medida que salían pues la policía fue golpeándolos, tiroteándolos, y el resultado fue que fueron asesinadas 5 personas, ¿no? 3 personas murieron el mismo día: Romualdo Barroso, Francisco Aznar y Pedro Mari Martínez Ocio, y otras 2, José Castillo y Bienvenido Pereda, morirían en el hospital los días siguientes. Además de ello, en todo el estado se llamaron manifestaciones pues para denunciar esta masacre, y en una manifestación el 6 de marzo del año 76 fue asesinado también Juan Gabriel Rodrigón a Fuentarragona, y el día 8 de marzo, día en el que se llamaba una huelga general en toda Euskal Herria, fue asesinado Vicente Antón Ferrero en Basauri, ¿no? Estos son un poco los hechos, lo que sucedió aquel 3 de marzo. Y ya a partir de aquí, ¿no?, pues empezó a elaborarse la memoria de alguna manera. Una memoria que ya desde aquel 5 de marzo, 2 días después, estuvo muy viva, ¿no? Estas son imágenes muy impactantes del funeral. Se calcula también que aquí había unas 50.000 personas. Tener en cuenta que en Vitoria en aquella época vivían unas 180.000 personas, ¿no?, por lo cual pues prácticamente 1 de cada 4 estaba en ese funeral, ¿no?, para denunciar la masacre allí sucedida y pedir justicia, teniendo en cuenta
que esto fue 2 días después, sin ningún tipo de derecho de reunión, de manifestación, de petición de libertad, ¿no? O sea, cuando veía a la policía armada grupos de más de 3 o 5 personas, iba a golpearlos, a dispersarlos. Entonces fue un gran grito de libertad, ¿no? De petición de justicia y de rebeldía el juntarse tantísima gente en estos funerales, ¿no? Ya desde el principio también pues la gente empezó a mostrar pues pequeñas pancartas, ¿no? Con lazos negros. Es muy conocido pues un discurso que dio Jesús Fernández Naves, uno de los líderes obreros de aquellas huelgas, y ya pues de algún modo se empezó también a señalizar, ¿no? el lugar donde esa masacre había sucedido, pues al principio con símbolos, ¿no? Un poco más cristianos, que tienen que ver con aquella época, ¿no? Pues cruces, zapatos que había perdido la gente en aquella época en la huida. Y es también muy conocida, también muy conocido pues que con la sangre de uno de los obreros asesinados, de Pedro Mari Martínez Ocio, se escribió la palabra justicia, ¿no? En esa calle pues próxima a la iglesia de San Francisco en Zaramaga. Ya en fiestas de Vitoria de 1976 pues hubo las primeras reivindicaciones, ya que bueno, hay un personaje muy conocido en fiestas de Gasteiz, ¿no? Celedón, que baja un poco pues desde la Virgen Blanca. El que encarnaba en aquella época a ese personaje se negó a bajar, ¿no? Los blusas inescas, un poco los que son partícipes de las fiestas, se negaron a salir. Entonces hubo muchísima gente, ¿no? Que para denunciar aquel 3 de marzo pues decidió el no salir, el que no hubiese fiestas, ¿no? Aquel año. De hecho, fueron unas fiestas muy reivindicativas. Os traigo aquí un vídeo que salió hace poco, en el que podéis ver la ikurriña todavía era ilegal, ¿no? Entonces fueron momentos en los que el 4 de agosto, cuando tenía que bajar Celedón, ¿no? Pues fue un símbolo, fue un acto muy reivindicativo, pidiendo además la libertad de los presos en aquella época, entre ellos 3 de los líderes obreros que habían sido detenidos los días siguientes al 3 de marzo y que justamente salieron el día 5 de agosto de 1976 y que llegaron a Vitoria el 6 de agosto, en plenas fiestas de Vitoria, por lo que se les hizo pues un pequeño homenaje que a su vez pues acabó con cargas policiales también, ¿no? Al igual que en San Fermines del 78, pues en plenas fiestas de Vitoria también se dio esa represión policial. Ya el primer aniversario también no estuvo exento de esta represión. Ya en 1977 pues se intentó hacer una manifestación después de celebrar el aniversario del funeral en la Catedral de Vitoria, ¿no? Y como veis aquí pues la policía se puso como si fuese una falange romana y empezaron a disparar botes de humo a los que allí se hallaban. Y ya desde el primer momento se crea una vinculación especial, no solo para recordar y para exigir justicia, sino también para volver a reivindicar, ¿no?, otras cosas, pues derechos laborales, derechos sociales, que veremos que esta ha sido una de las ideas que ha mantenido viva la memoria del 3 de marzo, ¿no? Vemos aquí a unas trabajadoras de Galerías Preciados, de lo que hoy es el Corte Inglés, que ya en ese primer aniversario del 77, pues unieron aquel recuerdo, ¿no?, con su propia lucha. Y aquí también, en una columna realizada en las manifestaciones por la amnistía, pues una de las columnas que cruzó Araba se llamaba Columna 3 de marzo también. En 1978 tenemos el segundo aniversario, en el que también se da una manifestación bastante grande, que también el año pasado descubrimos otro nuevo vídeo, ¿no? Podéis ver aquí un poco pues imágenes de toda la gente que acudía a aquella manifestación y de la celebración también pues que se hizo aquel 3 de marzo en el propio, bueno, en donde hoy en día está el monolito, ¿no?
O sea, ese lugar donde mataron a Pedro Mari Martínez Ocio cogió desde el principio una gran referencialidad, ¿no? Como lugar en el que celebrar y pedir justicia por el 3 de marzo. Se empiezan a hacer manifestaciones anuales, ¿no? En el que al principio son este proceso nos habla también, ¿no? De cómo se da la transición en Euskal Herria y en el Estado español, ¿no? Al principio son manifestaciones a las que acude mucha gente, ¿no? Si os fijáis, aquí hay un pequeño monolito que intentan poner en el año 83, pero la policía el día siguiente acude y bueno, pues el pequeño lugar de homenaje que se intenta poner en ese lugar lo quitan. Y en 1984 es la primera, este es el monolito al que me refería, y ya en 1984 es cuando se establece el monolito y el símbolo que hoy todos y todas conocemos, ¿no? Este monolito tiene un especial significado porque se pone donde matan a Pedro Mari Martínez Ocio, donde escriben con su sangre la palabra justicia. Y este puño lo hacen sus compañeros de Forjas Alavesas, ¿no? De la empresa en la que él trabajaba. Lo hacen con 5 barras de hierro, ya que era una empresa metalúrgica, ¿no? Con el símbolo del puño levantado, de un puño cortado, ¿no? Entonces los trabajadores de Forjas acuden la noche previa a ese lugar, echan cemento rápido y colocan este monolito, ¿no? Y es gracias a eso pues que la policía no puede quitarlo y ha durado hasta hoy. Está bien interesante porque ya estamos en 1984, ¿no? Con Felipe González ya con mayoría absoluta, y es todavía pues un símbolo en el que hoy todo el mundo reconoce, ¿no? Donde hoy todo el mundo pone flores, que se puso de manera clandestina, ¿no? Ya en aquellos años. En ese contexto ya, ¿no? Un poco avanzada el contexto histórico que denominamos transición, ya como he dicho, pues una vez que Felipe González obtiene mayoría absoluta por primera vez, es cuando se empiezan a dar los primeros rifirrafes, ¿no? Y ciertos sindicatos, pues en la Comisiones Obreras, UGT, deciden, ¿no? llaman a que hay que olvidar, ¿no? A que ya existe el 1 de mayo y que no merece la pena vivir de tiempos pasados, ¿no? Se habla en esos términos, y de recordar el 3 de marzo, ¿no? Aún así es interesante pues conocer que aunque las direcciones de estos sindicatos tomen estas decisiones, pues luego sus militantes sí que han seguido yendo a las manifestaciones, ¿no? Especial significado, pues por ejemplo el año 86, ¿no? Los aniversarios más redondos. Y como digo, pues ha tenido mucha importancia no solo el recordar y el exigir justicia, sino también unir esta manifestación con proclamas actuales en esos momentos, ¿no? En el que cada año pues tenían distinta relevancia, pues en su momento con los insumisos, ¿no? Con distintos problemas del mundo del trabajo, en los últimos años movilizaciones feministas y demás, ¿no? Ha sido un poco un lugar de reivindicación, aparte de recordar, ¿no? De memoria. Y luego también pues los años 90, los años 2000, ¿no? Un gran olvido institucional. En el año 2006 la Ertzaintza carga, ¿no? En la propia manifestación golpean a Andoni Chasco, portavoz y uno de los heridos de la asociación 3 de marzo, ¿no? Que perdió un ojo debido a la actuación policial el 4 de marzo de 1976, y ese día lo golpean, se lo llevan detenido y es juzgado en la Audiencia Nacional. 30 años después de sufrir, pues de que perdiese ese ojo a manos de la Policía Armada. Y es, en el año 99, pues entre familiares, ¿no? Gente que estuvo luchando el 3 de marzo, deciden pues que de alguna manera tienen que juntarse
y establecer pues un organismo compartido, ¿no? Una asociación. Y es desde ese año, desde el año 99, el año pasado cumplía 25 años, ¿no? Pues que existe la asociación del 3 de marzo, pues lucha por conseguir la verdad, la justicia, las garantías de la reparación y las garantías de no repetición. En el año 2011 también pues se ponen estos murales que veis aquí en la iglesia de San Francisco, que posteriormente, bueno, siempre ha habido bastantes rifirrafes, no sé si habréis leído en los últimos meses con el obispado, pero bueno, es en esta época también cuando pues el párroco que estaba en esos momentos coge estos murales y los tira a los contenedores, ¿no? Y es en este año también cuando la asociación pues coge un local en la calle Fermín Lasuen pues para dar charlas, reunirse, hacer exposiciones de distintos tipos y bueno, crear de algún modo un espacio para la memoria que dure todo el año, ¿no? Y bueno, pues prosiguen las manifestaciones. Sí que es cierto que desde el año 2010 acude muchísima más gente, ¿no? Sobre todo gente joven. Hay un impulso muy grande. Se crean también, como ha dicho mi compañera, pues vínculos, ¿no? Por ejemplo, aquí con los asesinatos del Bloody Sunday de Terry del año 72, también con la familia de Tarragona, con la familia de Basauri. Y bueno, en estos últimos años, como he dicho, pues es una manifestación que si no pues hay una manifestación nacional que se llama en Gasteiz o hay algo muy potente, suele ser la que más gente acude, ¿no? de todo Gasteiz. Vale, le meto. Vale. También en el año 2018 pues creamos la asociación Memoria Gara, que un poco tenía como objetivo crear, bueno, pues lograr que en la iglesia de San Francisco de Asís se desarrolle ese centro de memoria. Y bueno, hemos realizado distintas actividades y últimamente estamos un poco en la lucha pues por conseguir, ¿no? Que en ese espacio, en la iglesia de San Francisco, se realice ese espacio de memoria. Y así llegamos a este año, que se van a celebrar 50 años, en el que hemos pues realizado este logo especial, ¿no? Para este 50 aniversario, en el que pues tendremos distintas actividades. Por ejemplo, el otro día presentamos las jornadas, bueno, letras por la memoria, en el que cualquier persona puede escribir un relato, ¿no? Que puede ser desde una ucronía hasta pues lo que le contaron sus abuelos y abuelas acerca del 3 de marzo. También se han escrito multitud de libros, ¿no? Documentales, películas, bueno, una película en el año 2018, y se han realizado multitud de canciones, ¿no? En total 44 que tienen que ver con el 3 de marzo, que como podéis ver también nos habla, si veis en el gráfico, pues de cómo han sido las luchas del 3 de marzo, ¿no? De ese gran olvido que existe entre los años 80 y 2006, y cómo en los últimos años ha tomado pues una fuerza importante, ¿no? Luego también pues en el tema de la divulgación, la asociación cada vez hace más actos, más visitas. Desde 2016 se vienen desarrollando esas visitas que antes han mencionado. También pues sobre todo se trabaja muchísimo con alumnos y alumnas de los centros de Vitoria, y pues distintas pegatinas, pines, carteles, y ahora y bueno, luego el simbolismo que ha obtenido el propio 3 de marzo, ¿no? Pues desde que la gente se tatúa el propio puño, desde símbolo de un sindicato, de asociaciones de vecinos, ¿no? La propia iglesia hoy en día es conocida como Iglesia 3 de marzo, en fin. Y ahora, pues de manera muy breve, en 5 minutitos... ¿No? Vale, pues... Antes de los 5 minutitos, si queréis hacer alguna preguntita, alguna cosa que decir para que no se siga enrollando, que se va a enrollar igual, decir, y si no, él sigue y hace broche de oro, ¿sí? No sé si os apetece. Vais a tener oportunidad, sobre todo la gente de aquí, de conocer al 3 de marzo y colaborar muchísimo con ellos y ellas, pero bueno, si os apetece alguna preguntita, para no decir que
que nos damos la palabra y si no, termina. Que hay que conectar con Colombia. Esto es exigencias del directo, una vez más. No vemos puños alzados. Esperemos que se están preparando para la mani. Pues un poquito más tiene nuestro colega. Bien, pues nada, voy a resumir brevemente un poco la parte de las instituciones, ¿no? En el año 79 en Agurain es el primer acto oficial que se hace, en el que se le dedica una calle al 3 de marzo, ¿no? En el año 79. En ese mismo año el Partido Socialista en Gasteiz propone que la avenida, es el momento en el que se cambian los nombres de las calles en Vitoria, y propone que la avenida del Generalísimo, la actual, esa calle tan larga que tenéis que cruzar para cuando venís a Gasteiz, pues se llame Avenida 3 de Marzo, ¿no? Aunque al final no salió y se llamó Avenida de Gasteiz. Estos son un poco los primeros compases, y luego, como veis, ya tenemos que saltar hasta el año 90, en el que Nanclares de la Oca dedica pues un parque, ¿no? El Parque 3 de Marzo. En el año 2009 el Ayuntamiento de Vitoria decide que esta plaza al lado de la iglesia de San Francisco se denomine Plaza 3 de Marzo. En el año 2010 en Basauri, en la asociación Basauriko Herriko Taldea, pues, que trabaja la memoria también, decide poner esta placa en el lugar en el que fue asesinado. Y en el año 2013 se producen dos actos, uno popular en el que se realiza este mural que actualmente lo están renovando, y se volverá a poner en diciembre, enero de este año. Y por otro lado el ayuntamiento pone esta placa en el que por primera vez se recogen los nombres y apellidos de los 7 asesinados y un breve texto con lo que sucedió, ¿no? Y de hecho es importante porque en aquella época estaba Maroto, un alcalde del PP, y permitió que fuese la asociación la que hiciese el texto que está aquí escrito, y fue la primera vez que se reunían estas siete familias, ¿no? En cuanto a reconocimientos oficiales, también no me voy a detener mucho, pero bueno, en el año 2005 se otorga la medalla de Álava, que no se recoge hasta el año 2008, porque también en aquella época estaba el Partido Popular en la Diputación, y la asociación decidió, ¿no?, pues que debido a que no, pues al final Fraga Iribarne era el creador del partido y nunca habían reconocido aquella masacre, no recogerlo. La recogen en el 2008, cuando se realizan otros trabajos de investigación. En el año 2015 se entrega el premio René Cassin a la asociación, y en el año 2016 se hace por primera vez una recepción a las familias en el ayuntamiento, aunque se niega, como había pedido la asociación, que Louis Jacques, el cantautor que realizó la canción Campanadas a Morts, se ha designado hijo adoptivo de Vitoria. Luego también se han realizado multitud de reconocimientos populares, ¿no? Como puede ser, pues, en el año 2015 la Icurriña, que entregan los lusas y las nescas en fiestas de Vitoria, el premio de Chosnas que se entregó, premios de medios de comunicación, y el año pasado pues justamente se cumplía el 50 aniversario desde que el Talde de pelota de Zaramaga cumplía 50 años, y bueno, aparte de hacer un premio muy el puño, pues también se lo entregó a la propia asociación, ¿no? En el año 2014 también fue la asociación la que tiró el chupinazo de fiestas de Vitoria-Gasteiz, y en el año 2016 en Alegría de Ulanzi el ayuntamiento pone este monolito, ¿no? Y se realiza un pequeño acto también aquí en la Llana de Alavesa. Y en Tarragona, con Vicente Antón Ferrero, se realizan dos placas. Una en 2016, pero como es vandalizada, pues en el año 2018 se decide poner esta otra, ¿no? También impulsadas oficialmente por el Ayuntamiento de Tarragona, conjuntamente con la familia de Juan Gabriel. En el barrio de Recaleor también se han realizado multitud de murales, homenajes y demás, ¿no? El cine de Recaleor se llama Cine Romualdo Barroso, porque Romualdo vivía, uno de los asesinados vivía en ese mismo barrio. El barrio de Adurza también estrenó una placa en el año 2020, otro barrio obrero situado en el sur de Gasteiz, ¿no? Aquí cerquita.
Y pues ya por ir acabando, en Brozas, en Extremadura, el año 2021 se realizó esta placa a Romualdo también, que había nacido en Brozas, un pueblo del que a Vitoria-Gasteiz vinieron multitud de migrantes, ¿no? Unas 1.800 personas que habían nacido en Brozas se trasladaron a Vitoria. Hay un vínculo muy grande con ese pueblo. En el año 2023 el Batzor de Guernica, en el que cada año encienden activan la sirena, ¿no? Que sonó para avisar en el bombardeo, pues invitaron a la asociación del 3 de marzo aquel año. Y ya, ahora sí que acabo, hemos denominado esto, hablando de hegemonía, la guerra de las flores, ¿no? Porque pues bueno, durante muchos años no, nadie ha recordado, o muy poca gente ha recordado el 3 de marzo, y ahora, como quien dice, hay codazos, ¿no? Por ir a poner flores. Esto es tan así, pues que bueno, el 3 de marzo ha logrado semejante hegemonía, ¿no? en Vitoria-Gasteiz, que incluso el Partido Popular, ¿no? Desde el año 2023 acude a poner flores, y esto de alguna manera vemos que es como una enmienda a la totalidad, ¿no? a su propio partido, teniendo en cuenta pues quienes fueron los fundadores, ¿no? Y que nunca han reconocido pues la masacre aquí causada, entre otras, ¿no? Pues Montejurra, San Fermines del 78 y demás. Luego también ese año fue la primera vez que pues una persona vinculada al gobierno de España, ¿no? Vino a depositar flores. En 2024 por primera vez vino un ministro, ¿no? Víctor Ángel Torres, a poner flores. Y en el año 2025 pues el secretario de Memoria vino el 3 de marzo también para denominar la iglesia del 3 de marzo lugar de memoria. Entonces esto era un poco de manera breve y rápida lo que quería destacar, ¿no? Como gracias a todo el pueblo de Gasteiz ha permanecido vigente la memoria del 3 de marzo y ha llegado ante nosotros frente a la política de olvido institucional que ha habido hasta hace unos pocos años.